Buena tarde, buen día, como ya es costumbre, dependiendo de la hora en que ustedes vean el video. Continuando con esta sección, con el módulo de política pública, ahora vamos a dar un ajuste a la tuerca y vamos a tratar de unir dos de los comentarios previos, dos de las conferencias previas. El asunto de globalización y el asunto de política pública, y de ahí que esta conversación tenga como título Políticas Públicas y Globalización. Es decir, es posible pensar en políticas públicas en términos de globalización, tiene que cambiar, etc. De esto voy a referirme en los siguientes minutos. Las políticas públicas, como vimos en la conversación inicial, en la conversación que dio origen a esta serie de conferencias, tienen como asiento el Estado. Y el Estado como la agencia, la institución que garantiza la administración de los bienes públicos, la dotación y la administración de los bienes públicos. En cambio, la globalización tiene un espíritu mucho más ligado al libre comercio, a la integración y, por supuesto, a la ganancia, al lucro, es parte del capitalismo. Entonces, esto plantea una fuerte tensión, una fuerte contradicción entre dos zonas representadas, una por el Estado, que atiende a un territorio, que atiende a un país, a los habitantes, y que atiende fronteras debidamente demarcadas, físicamente fijadas, y lo global, que pretende cubrir el planeta y que pretende la integración económica, circulación de bienes, de servicios, etc. Entonces, de esto es lo que voy a tratar. La globalización plantea muy serios desafíos al Estado. Y lo plantea porque el comercio, porque la integración tecnológica, la financiera, la bursátil, pretenderían no respetar ninguna de las fronteras. Ninguna de las fronteras y, en cambio, generar bloques, generar regiones, amplísimas regiones en donde fluyan, lo decía hace un instante, en donde fluyan los capitales, los servicios, los bienes y en menor medida las personas. Entonces voy a tratar de meter cada vez mayores elementos para comprender esta tensión. A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo prácticamente quedó devastado, una buena cantidad de países quedaron devastados, especialmente en Europa, el costo en personas, en víctimas generadas por la Segunda Guerra Mundial se calcula en alrededor de 50 millones, una cantidad lamentablemente enorme. Entonces, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial se genera una serie de organismos llamados organismos hoy conocidos como organismos internacionales. ¿Cuáles son los organismos que se crean en este tiempo? Se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, la OCDE. La OCDE es posterior, igual que la Organización Mundial de Comercio. Pero también se crean a partir de los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra, la UNESCO, la ONU, en fin. ¿Cuál es la orientación de estos organismos? La orientación de todos estos organismos es recomponer la economía del mundo devastado por la guerra. Bueno, y entonces, para recomponer esto se generan el Banco Mundial, que trata de dar apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que trataría de evitar las crisis financieras, por supuesto que también otorgamiento de créditos, etc. Lo que tratan es justamente de llevar el mundo, de orientar el mundo en una cierta dirección, facilitar el comercio, la recuperación económica, junto a el comercio, el desarrollo económico, bajo cierta idea. Todos ellos, algunos más, otros menos, algunos más claramente que otros, tienen la idea de la desregulación. Es decir, la desregulación de las economías, el quiebre de las fronteras, la libre circulación de mercancías y de productos y de bienes y de servicios. A esto se le ha conocido como neoliberalismo, una palabra que a veces, pronunciada dependiendo en la boca de quién,
tiene tintes ideológicos. A veces la izquierda ataca a los gobiernos tildándolos de neoliberalismo y los otros responden diciendo que viven en el pasado o en el populismo. ¿Pero qué significa el neoliberalismo? Es una corriente en economía y es una corriente que ha tenido un gran impacto en gobiernos, en la economía misma, pero no solamente es una corriente teórica que trata de conocer, sino que también es una corriente que trata de influir, de hecho influye en las acciones de gobierno y en las acciones de empresas. En general sostienen que la economía y el comercio no requieren de ninguna otra instancia ajena. Es una clara declaración en donde las sociedades, sobre todo en el intercambio, en los mercados, no requieren de ninguna instancia, especialmente del Estado. Una expresión clara de esta orientación general del neoliberalismo se encuentra en el llamado Consenso de Washington. En 1989, justamente en Washington, se toman ciertos acuerdos que son especialmente importantes para los países en desarrollo y para el mundo en general. En este Consenso de Washington se toman medidas de corte económico para orientar a los gobiernos en el desarrollo y a los organismos internacionales en la dotación de préstamos. ¿Qué significa? Contiene una serie de recomendaciones, alrededor de 10 recomendaciones, una decena de recomendaciones en donde llaman a generar políticas fiscales en cierto sentido, a desregular las fronteras para el ingreso de los mercados financieros, a la contención o no contención de políticas monetarias, etc. Ese es el consenso de Washington, en la cual los organismos internacionales han tenido un papel preponderante. Pero este papel preponderante de los organismos internacionales no solamente está dado en las agencias crediticias, Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, sino que también generan una gran cantidad de trabajos, una gran cantidad de recomendaciones que aparecen en sus reportes periódicos. Es decir, Banco Mundial tiene equipos, lo mismo que el Fondo Monetario, que la CEPAL y otros, UNESCO, tienen equipos muy fuertes, equipos que recopilan información, hacen estudios, hacen prospectiva y generan una serie de puntos de recomendaciones para los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la OCDE y la asociación con la prueba PISA, es decir, muy conocida y muy criticada en el ámbito nacional, y generan esta serie de reportes en donde a través de su lectura y a través de la interpretación van a orientar las políticas públicas, en una buena cantidad de las políticas públicas. Tienen peso suficiente para orientar las políticas públicas de los países, sobre todo de los países en desarrollo. El neoliberalismo, decía, tiene un peso muy importante y la mayor representación del neoliberalismo es el mercado. ¿Sí? La idea de mercado, como el intercambio de bienes y de servicios, dicen ellos, opera, recordando a la famosa mano invisible, opera justamente como una mano invisible que se autorregula. No necesita de ninguna otra agencia en la presencia. Y la idea es de que las empresas y las personas van a buscar los mejores productos al menor precio, lo cual significará a la distancia, a la larga, que las empresas que no se ajusten a los deseos de los consumidores tendrán que desaparecer. Y entonces la mano invisible va a regular mediante la oferta y la demanda los intercambios. Entonces, en esta versión de organismos internacionales y en esta versión del neoliberalismo, en la cual algunos gobiernos también abrevan, en esta versión el Estado no tiene mucha presencia. O, expresado de una mejor manera, el Estado sirve justamente para apoyar el mercado. Entonces, es aquí donde está la tensión y es aquí lo que me refería al inicio de la conversación. De un lado, la idea del neoliberalismo y el mercado, la presencia, el gran peso que tiene el mercado, los intercambios y la autorregulación. Y de otro lado,
el Estado que trata de atender las necesidades sociales, que trata de atender los bienes públicos, no solamente los bienes privados, sino los bienes públicos. Y entonces en esta escenario hay una tensión en donde las fuerzas operan en sentido contrario. De nuevo, de un lado el mercado, la integración económica, la globalización, de otro lado el Estado atendiendo necesidades sociales. Parecería, en un examen, parecería ser que ni el mercado, pero tampoco ni el Estado han resuelto los problemas de las sociedades, al menos no de las sociedades en desarrollo. El mercado no ha operado como un agente que trate de equilibrar las sociedades, sino que al contrario ha generado brechas importantes brechas en desigualdad entre pobres y ricos, entre países desarrollados y los países llamados emergentes. Hay una brecha. Sí, producto del mercado, en buena medida sí. Producto de la idea del neoliberalismo también. Pero tampoco el Estado ha podido generar, al menos en los países como nosotros, como el nuestro, ha podido generar políticas públicas para tratar de equilibrar las sociedades. Entonces, se plantea entonces, aquí emerge con toda claridad la tensión. O los estados se alinean hacia la globalización o los estados se alinean hacia las necesidades sociales. Expresado de esta manera, parecería ser que no hay duda que los estados, que los gobiernos tienen que orientarse hacia las necesidades de la sociedad. Pero no es tan claro. Y no es tan claro por el peso, el poder que tienen la corriente principal del neoliberalismo y la potencia que tienen sus organismos internacionales. Dicho de otra manera, el mundo se encamina, está de lleno en la globalización y entonces se exige de gobiernos, sobre todo de países desarrollados, que cumplan con ciertos criterios. Si no los cumplen, entonces los organismos internacionales, expresados de la mejor manera en el mercado financiero, leen que los gobiernos, los estados no son saludables para las inversiones y las retiran. Recuerden lo que habíamos dicho en la conversación anterior. El mercado financiero mueve diariamente más de 5 trillones de dólares al día. ¿Qué estado puede soportar la retirada de los inversionistas? Prácticamente ninguno. Entonces el Estado, los gobiernos están sujetos a responder a esta dimensión internacional, a esta dimensión global de las agencias internacionales, de los organismos internacionales y de la corriente principal, pero de otro lado, al mismo tiempo, en el otro extremo están las necesidades sociales. Sí, esas necesidades sociales que no son cubiertas ni atendidas ni resueltas por los organismos internacionales y la globalización. Y entonces tenemos verdaderamente un desafío para los gobiernos, y entendido de esta manera, en dar respuesta a lo global y dar respuesta a lo local. Este es un grandísimo desafío para los gobiernos. En el caso mexicano, muy concretamente, la evaluación, los expertos que evalúan las políticas públicas de los últimos 20, 30 años, llegan a la conclusión de que el gobierno mexicano está con un pie en un extremo y con otro pie en otro extremo. Quizá el pie que comprenda más, que pise más fuerte, es el pie que marcha hacia la integración económica mundial, el pie que marcha hacia la desregulación de ciertas áreas antaño controladas por el Estado. Pienso, por ejemplo, en energía, pienso, por ejemplo, en finanzas, sobre todo en energía, gasolinas, que es un tema muy reciente en donde el Estado ha permitido el ingreso de capitales extranjeros, tendiente a la integración global, tendiente al comercio internacional. Pero de otro lado, tenemos, si bien es cierto que la economía ha mejorado en los últimos años, también es cierto que no se han tomado medidas para mejorar la situación de grandes grupos de población. Y aquí las políticas públicas del Estado mexicano en los últimos 25, 30 años todavía tienen asignaturas pendientes. Tienen asignaturas pendientes para resolver esto.
Esta es una ecuación importante para resolver y es una ecuación sumamente complicada que tendrán que resolver los gobiernos, si hacer caso a la corriente principal o si hacer caso a lo local. Justamente de esto trata la dificultad que tienen enfrente los gobiernos, generar políticas públicas que atiendan ambos extremos, no se puede sustraer de uno o de otro. Entonces yo con esto concluiría señalando que lo global y lo local están presentes necesariamente en la generación y en la instrumentación de políticas públicas. Gracias.